Siguiendo con la programación, vamos a hacer una pequeña, muy corta semblanza de la revista Responsabilidad Civil y del Estado con ocasión de sus 20 años para continuar con la agenda académica y la última conferencia de la jornada a cargo del profesor español. Hace 20 años, en mayo de 1995, se publicó el primer número de la revista Responsabilidad Civil y del Estado, fecha para la cual tenía ya 2 años de creado el Instituto Antioqueño de Responsabilidad Civil y del Estado, hoy Instituto Colombiano, cuyos fundadores fueron los doctores Javier Tamayo Jaramillo, Gilberto Martínez Rabe, fallecido, Enrique Gil Botero, María Patricia Castaño, Ricardo Hoyos Duque, Julio César Yepes Restrepo, Luis Alberto Botero Gutiérrez, Diana Lucía Barrientos y quien les habla, Andrés Orión Álvarez. Éramos 9 miembros en esa época, hoy somos 90 entre activos y adjuntos. En sus inicios, y tal vez como una apuesta que generaba más dudas que certidumbre, se planeó su publicación anual, pero poco a poco se fue consolidando como un referente académico regional y nacional, al punto que las directivas acertadamente tomaron la decisión de modificar su frecuencia para pasar de una publicación anual a una publicación semestral, como está hasta los días de hoy. En aquella época, en la nota de presentación del primer número de la revista, el presidente del instituto, doctor Gilberto Martínez Rabe, expresó: se ha considerado que un instrumento importante para promocionar e impulsar el conocimiento y estudio de estas disciplinas es la revista Responsabilidad Civil y del Estado, que anualmente publicará el instituto como su órgano oficial de difusión. Circulará a nivel nacional y con canje e intercambio internacional. En ella se incluirán los diferentes trabajos de los componentes del instituto y que presenten en sus reuniones de estudio para ser conocidos, estudiados y controvertidos por los demás miembros de la institución. Entregamos hoy, decía el doctor Martínez Rabe, a la comunidad estudiosa del país el primer número de la revista que, por su contenido, estamos seguros convocará a muchos profesionales al análisis y estudio de sus diferentes artículos. El primer acto de irresponsabilidad del instituto fue haber nombrado a mi director cuando tenía apenas 25 años, sin saber nada del tema editorial. Hemos ido aprendiendo poco a poco. Palabras premonitorias del presidente de la época que marcaron el rumbo del producto académico que hoy tenemos, con 20 años de maduración, de crecimiento, de formación y sobre todo de gran aporte a la comunidad académica del país en estos temas de responsabilidad civil y derecho de daños, al consolidarse como la única publicación periódica ininterrumpida en la materia actualmente vigente en el país. Con estas palabras y con la entrega de la revista a todos ustedes con su respectiva inscripción al evento, además de los números 1 a la 32 en medio digital, queremos celebrar este acontecimiento producto de la vocación y el convencimiento de los miembros del IARC. Destacamos la vinculación a la revista de las más altas dignidades de la rama judicial y de los más connotados representantes de la Academia Nacional, así como la vinculación de los tratadistas más representativos del mundo en estas disciplinas, bien en los diversos foros o con artículos publicados en la revista, entre los que destacamos de Alemania a Christian Leisten, de Argentina a Ida Kemmelmacher de Carlucci, Atilio Aníbal Alterini, Carlos Alberto Yersi, Daniel Ramón Pizarro, Diego Papayanis, Jorge Mosedi Turraspe, Ricardo Lorenzetti, Roberto Vázquez Ferreira y Waldo Augusto Sobrino, entre otros argentinos. De Chile, Carlos Pizarro Wilson, Carmen Domínguez Hidalgo,
Hernán Corral Talciani, Hugo Cárdenas Villarreal y Mauricio Tapia Rodríguez, quien nos acompaña en el evento. De España, Eugenio Llamas Pombo, Juan Antonio García Amado, Luis Medina Alcoz, Luis Prieto Sanchís, Mariano Izquierdo, Mariana Gascón Avellán, Miguel Martín Casals, Oriol Mir y Ricardo de Ángel Yagües. De Estados Unidos, Yolis Coleman. De Panamá, Abel Augusto Zamorano, quien nos acompaña en el evento igualmente. De Francia, Christian Laroumet, François Chabá y Philippe Letourneau. De Perú, Carlos Fernández Cesarego, Manuel de la Puente y Lavalle, entre otros doctrinantes y países vinculados, lo que nos llena de orgullo, tratándose sin duda de los más connotados profesionales en el mundo del derecho de daños. Finalmente, debemos hacer expreso el reconocimiento a las universidades que nos han dado apoyo, bien como asesores, animadores o mediante vinculación de sus profesores y docentes, entre las que citamos, con temor a quedarnos cortos, a la Universidad de Afid, Universidad de Medellín, Universidad de Antioquia, Universidad Autónoma Latinoamericana, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad CES. De Bogotá, Universidad de La Sabana, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia, Universidad del Rosario, Universidad de los Andes y de la Costa Atlántica, Universidad del Norte y Universidad de Cartagena, entre otras. Finalmente, debemos destacar la vinculación de las altas cortes y específicamente del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, ya que mediante citas de nuestros escritos en sus providencias o mediante artículos de sus más connotados magistrados y exmagistrados, se han vinculado a la publicación, lo cual nos llena de orgullo, de gran compromiso y mística para seguir avanzando en el camino del mejoramiento editorial y su cercana indexación. Anunciamos complacidos su pronta digitalización, de tal manera que la revista se podrá adquirir por medios virtuales, tecnológicos y mediante aplicativos móviles, lo que nos pondrá en el radar de las publicaciones mundiales en el estudio de la doctrina del derecho de daños. Finalmente, ponemos a disposición del público presente y de los interesados en la materia la colección completa de la revista en 7 tomos en edición de lujo. Muy seguramente los estudiosos del tema que todavía estudiamos rayando o escribiendo en las bibliotecas, universidades y desde luego nuestros miembros activos y adjuntos estarán interesados. Estamos seguros que constituirá un valioso material para el estudio de los avances, si se quiere, de los retrocesos y, en fin, de la historia de la responsabilidad civil. Este es, pues, señores, el aporte que ha realizado el Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado a través de su revista Responsabilidad Civil y del Estado durante sus 20 años de circulación continua y sin interrupciones, lo cual nos compromete con el rigor y la seriedad hacia el logro de obtener los mejores estándares de calidad en la publicación, para lo cual estamos trabajando sin pausa y en un marcado interés y compromiso en lograrlo. Muchas gracias. Doctor Andrés Orio, muchas gracias por sus palabras. Para finalizar la jornada de la tarde, nos acompaña el doctor Juan Francisco Ortega Díaz, de España, con el tema responsabilidad civil en el ámbito de la propiedad intelectual. Él es profesor de la Universidad de Salamanca en licencia, profesor asociado de la Universidad de los Andes, director de la revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, doctor en Derecho, Universidad de Salamanca, PhD, premio extraordinario de doctorado, grado de Salamanca, LLM Media Lower and Technology de la Universidad de California, licenciatura en Derecho, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, docente y autor de varios libros y artículos científicos. Igualmente, ha sido
y es profesor visitante en universidades europeas, norteamericanas y latinoamericanas. Director de la Maestría de Derecho de Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes. Doctor Juan Francisco, bienvenido, muchas gracias. Bien, buenos días. ¿Se escucha? Ahí, ahora. Un segundo. Vámonos con este. Hagámoslo con el normal. Para que no haya falla. Bien, ahora sí, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer, casi como es tradición, la invitación formulada por el Instituto para, en esta hora, que no es la más fácil de todas, poder compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de una ponencia, o del título de una ponencia, que la verdad es que no se nos ocurrió poner ninguna otra que fuera mayor. Nada más y nada menos que responsabilidad civil en el ámbito de la propiedad intelectual, que básicamente contendría el semestre de un plan de estudios. Por tanto, intentaré resumir o dar algunas ideas fundamentales o básicas, o sobre todo algunos elementos que están, yo diría que en la vanguardia de la discusión en estos temas a lo largo de los siguientes 45 minutos. Cuando se habla de propiedad intelectual, generalmente hay dos conceptos que son de tratamiento conocido. La propiedad intelectual en un sentido amplio que engloba tanto el derecho de autor, lo que los norteamericanos conocen como el copyright, y todo aquello que es la propiedad industrial, patentes, marcas, diseño industrial, secreto empresarial. En esta exposición me centraré de manera prácticamente exclusiva, aunque no dejaré de realizar alguna referencia a la primera parte, a lo que es la propiedad intelectual en sentido estricto o a la propiedad intelectual tal como lo entendemos en el derecho latinocontinental. Esta parte del derecho, sin lugar a dudas, es una de las más homogéneas que existen en el mundo. Posiblemente el derecho financiero y la propiedad intelectual sean, en buena medida también algo de los derechos de la contratación mercantil, sean las tres ramas del derecho más homogéneas que existen. En el ámbito de la responsabilidad, la diferencia actúa en buena medida en matices que tienen su relevancia, pero en matices. Por decirlo de alguna manera, los pilares o las estructuras que fundamentan el ámbito de responsabilidad derivada de las infracciones de los derechos exclusivos derivados de la propiedad industrial, prácticamente es homogéneo en la mayor parte del mundo. Y cuando hablo de la mayor parte del mundo, hablo de la parte del mundo donde la propiedad intelectual se respeta. Europa, Estados Unidos, parte del bloque latinoamericano, solamente parte del bloque. África no existe, Oceanía, menos Australia, se le espera, y en Asia prácticamente Japón y poco más. Es decir, se habla de la globalización, del ámbito global de la propiedad intelectual, del ámbito global de la responsabilidad de la propiedad intelectual, pero lo cierto es que a nivel internacional ese es el marco en el que nosotros nos movemos. En la presentación
tienen ustedes un listado de parte de la normativa internacional que regula estos aspectos y a los que la responsabilidad a la que me referiré está sometida. Por supuesto, tal como me han cursado la invitación, intentaré centrar la ponencia en el ámbito del derecho español, aunque haré continuas referencias al resto del derecho europeo. ¿Cuáles son los supuestos de infracción que podemos encontrarnos? ¿Cuáles son los supuestos de infracción en los que podemos afrontar o que debemos afrontar cuando examinamos un ámbito de la responsabilidad? En primer lugar, lo que serían los llamados derechos morales. Los derechos morales, como ustedes conocen, en el ámbito de la propiedad intelectual, en el ámbito del derecho de autor, son todos aquellos derechos que tienen que ver con el carácter subjetivo que el autor imprime a las obras. Se establece generalmente, se habla del derecho a la paternidad, el derecho que tiene el autor a ser reconocido como el autor de la obra, el derecho a la integridad, es decir, el derecho que tiene el autor a que la obra no sea cercenada, etcétera, etcétera. Ejemplos habituales. En el ámbito de la infracción de los derechos de autor, la vulneración de los derechos morales es una realidad que yo diría silenciada. Ocurre con frecuencia y, sin embargo, es silenciada. El primero de ellos, la vulneración del derecho a la paternidad, como les decía, el derecho que tiene el autor a ser reconocido como el autor de la obra, es bastante frecuente. En España hubo una sentencia conocida, la sentencia del Tribunal Supremo del 19 de julio del año 89, en el que una fotografía en la que figuraba una escultura de un autor de vanguardia, por un error del editor o un error en la edición de la obra, el autor aparecía cambiado. Es decir, se le atribuía la paternidad de la obra a un tercero que, por supuesto, no tenía absolutamente ninguna relación con el autor. Evidentemente, constituía una vulneración del derecho. Cuando sucede esto, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Siempre se ha dicho en la doctrina en propiedad intelectual que los derechos morales no tienen un valor económico frente a los derechos patrimoniales que sí los tienen. Esto es una verdad a medias o una mentira completa. Una verdad a medias es seguramente la peor de las mentiras. Los derechos morales, se dice, no tienen valor económico, menos cuando hay que arreglarlos. Porque abolida la esclavitud, abolida los trabajos forzados, abolida los tratos inhumanos, parece que el dinero es la única forma de resarcimiento que existe, al menos en nuestros sistemas. El resto parece de difícil aplicación. Los supuestos de destrucción de la obra, que tienen que ver con el derecho a la integridad. Supuestos como el que ocurrió en la sucursal de Caja de Guadalajara, en España, en una provincia que se llama así, Guadalajara, en la que el edificio histórico donde se albergaba la sucursal bancaria poseía una escalera de caracol del siglo XVIII que, en una reforma ordenada por el banco para modernizar la imagen de la institución, decidieron nada más y nada menos que destruirla. Un elemento histórico en el que los herederos del autor, un artesano, un artista realmente reconocido, que había muerto a final del XVIII, principio del XIX, ejercitaron la acción procesal correspondiente para resarcir la destrucción de la obra, ¿no? Recuerden ustedes que los derechos morales son derechos que tienen un carácter imprescriptible y que pasan de generación a generación. En Bogotá, sin ir más lejos, acaba de ocurrir hace un par de semanas. Uno de los grafitis dibujados en uno de los edificios de la avenida Caracas, cerca de la 19, la comunidad de vecinos decidió, por estética, por lo que a ellos les pareció estéticamente adecuado, eliminar todo el mural que cubría la fachada lateral del edificio, ¿no? Una cuestión que generó la indignación de los herederos del grafitero, que en realidad no era tal, porque realmente era un muralista, ¿no? Que es una situación legal que en la actualidad se está presentando con gran parte de los murales que existen a lo largo de la calle 26, desde el aeropuerto, la avenida El Dorado, desde el aeropuerto hasta el centro de Bogotá. Modificar
alterar o suprimir esos murales que en buena medida en muchas ocasiones surgieron casi de manera, pues no diría que espontánea, pero de manera sin autorización, pero que fueron permitidos y autorizados posteriormente, podrían afrontar un supuesto de infracción de los derechos morales de los autores. Finalmente, supuestos en los derechos morales de violación como los relativos a la integridad de la obra, en los que un autor de un libro, por poner un ejemplo, estoy pensando en el supuesto de Stephen King con El cortador de césped, se realiza la versión cinematográfica, un acto de transformación, pero el resultado cinematográfico en poco se parece a la novela inicial y el autor repudia la obra derivada diciendo que no quiere tener ningún tipo de relación. Aquí el daño, él dice, no voy a cobrar nada, no voy a ejercitar ninguna acción, pero, en fin, a mí no me citen porque esa no es mi obra. Ustedes han hecho algo absolutamente diferente. En este caso, el autor pudo hacer eso, pero lo que sí es cierto es que se produce un daño emergente. Hay un daño en el que, lo quiera o no Stephen King, cuando uno ve la película se establece una relación con el autor, una relación que no es querida por el autor, una relación que atenta directamente contra el aspecto subjetivo de lo que el autor quiso decir en la obra. Tal es así que el resultado de esta película es prácticamente el opuesto al que aparece en el libro. Saben ustedes que las películas norteamericanas raramente acaban mal y de ahí su éxito, ¿no? El cine en buena medida está para eso, para engañarnos, porque para la realidad ya está la vida. Es algo que la industria conoce perfectamente. ¿Cómo se indemniza? Cuando en el ámbito de los derechos morales esto ocurre, ¿cómo indemniza? Desde el punto de vista de la ley española, conforme a la directiva antipiratería, conforme a la directiva, el resto de las directivas comunitarias europeas, básicamente se establecen conforme a tres criterios que tienen un carácter amplio. La circunstancia de la infracción, en buena medida el carácter doloso o no de la misma, la gravedad con la que se ha producido y, por último, el grado de difusión. Miren, hay situaciones en las que la norma lo único que hace es trasladar la capacidad de discusión a los jueces. Se traslada a los jueces para que valúen conforme a criterios orientativos que en realidad son poco orientativos, porque el margen de maniobra es grande. Determinar estos tres elementos es una cuestión en el ámbito de los derechos morales, es un elemento realmente complejo, especialmente cuando nos movemos en un ámbito del derecho de daños, que es un elemento transversal que atraviesa, yo diría que prácticamente todo el ámbito de la responsabilidad civil, como el que tenemos en el ámbito latinocontinental. Si tuviera que dar un titular, Zimmerman decía en su día que el derecho romano era lo peor, era la mayor tragedia que había ocurrido a la tradición jurídica alemana. Yo diría que el derecho de daños es la mayor tragedia que tenemos en el derecho latinocontinental, ¿no? En nuestros derechos latinocontinentales. Ahora entraré en esto porque en buena medida esto es el cáncer de gran parte de lo que nos sucede en el ámbito de responsabilidad, no solamente en el ámbito de la responsabilidad intelectual, que también, sino en un marco más general. Claro, los derechos morales no es, digamos, lo más habitual o los supuestos más habituales de infracción en el ámbito del derecho de autor, sino que fundamentalmente son los derechos de explotación, es decir, aquello que tradicionalmente se dice que tienen valor económico, derecho de reproducción, transformación, distribución y comunicación pública, así como el régimen de los derechos conexos o vecinos que asumen el mismo régimen de explotación y el mismo régimen jurídico, prácticamente, con las diferencias ad hoc que la norma y los convenios internacionales establecen. Yo creo que cuando se examinan las infracciones de los derechos de autor hay que establecer una doble discusión o una doble diferenciación. Una diferenciación que no es legal, pero yo que creo que sí debe ser doctrinal. Por un lado, aquellas obras que singularizan la obra, aquellas violaciones de los derechos patrimoniales que singularizan la obra, es decir, en términos técnico-jurídicos que dirían los cursis, la transforman. Frente a aquellos que no, frente a aquellas obras que simplemente es una reproducción sin derechos autorizados. Para
Para poner un ejemplo gráfico, salvando las distancias temporales, el primer supuesto de singularización de la obra o transformación sería el caso de las Meninas de Picasso frente a las Meninas de Velázquez, y los que no lo hacen, pues es simplemente, pondría el ejemplo de una canción de éxito que se utiliza en un anuncio publicitario sin necesidad, o sin necesidad no, sin haber sido autorizado, sin haber pedido autorización por esa obra. En el caso de las primeras, en el caso en el que las obras no estén singularizadas, es decir, no haya habido una transformación, la realidad es que a efectos prácticos es muy difícil que exista una acción de responsabilidad civil. No digo yo que no exista, no digo yo que no sea posible hacerlo. Claro que es posible. Lo que sucede es que las obras no singularizadas, es decir, la vulneración directa de una obra, están generalmente sometidos a eso que el profesor Reglero en España llama de manera un tanto incisiva el imperio de la gestión colectiva, ¿no? Es decir, al final generalmente se soluciona solicitando la autorización a posteriori a las autoridades de gestión correspondientes, ¿no? En España es GAE, CEDRO, en Colombia SAICO, ASIMPRO y demás, ¿no? Básicamente, en este sentido se entiende que la reparación es una cuestión meramente resarcitoria, ¿no? Meramente resarcitoria, que es la puerta de enlace a un viaje mayor, a una discusión mayor que nos excede con mucho el ámbito de esta intervención, pero que sin lugar a dudas es, como diría Saddam Hussein, la madre de todas las batallas, ¿no? Es uno de los puntos de embarque, ¿no? Es la cuestión de, bueno, la indemnización, cuando hay una infracción, se imputa la responsabilidad civil, hay que pagar cómo y de qué manera se va a producir. La opción que en Europa, yo no diría que sin discusión, diría que con una discusión por parte de la doctrina más joven, y cuando digo más joven hablo de la gente de los 40, sobre 40 años, están diciendo, hombre, esto hay que establecer algún criterio que module esta cuestión del mero resarcimiento, algo que ocurrirá con la aplicación moderada de la acción del enriquecimiento injusto que vamos a ver con mayor profusión a posterior, intentando no aburrirles porque la cuestión no deja de ser bastante técnica. En el caso de las obras singularizadas, en las que son obras transformadas, en las que generalmente no están sometidas o no se articulan a través de entidades de gestión, puede ser que sí, pero habitualmente no. El problema es más complejo porque la vulneración de daños puede variar. Ya no solamente puede ser una vulneración de daños únicamente de los derechos patrimoniales, sino que también puede ser una vulneración de los derechos morales. Cuando uno transforma una obra, por un lado, está vulnerando los derechos exclusivos, claramente. De entrada, como mínimo, el derecho de transformación, derecho patrimonial clásico, pero casi muy probablemente estará vulnerando el derecho a la integridad de la obra, que es un derecho moral. Una sola acción, dos derechos, en los dos ámbitos del derecho de autor violados. Por eso se conocen estos dos derechos, el derecho de transformación y el derecho de integridad, como los derechos de fricción. Derechos de fricción. La colisión es una cuestión bastante repetida. Claro, esto genera una pregunta que a mí me parece relativamente interesante. El supuesto de una versión musical de una canción poco conocida, por un autor poco conocido, que sin embargo los publicistas, una agencia de publicidad, realiza una versión sin autorización ninguna por parte del titular, que se emite, que se inserta en un anuncio publicitario emitido en máxima audiencia a nivel nacional en las principales cadenas de televisión, y que el anuncio resulta un éxito. De tal manera que la obra derivada sin autorización, que vulneraba los derechos iniciales, se convierte en una canción sumamente conocida, aumentando sus ventas. Cuando el titular del derecho dice, usted ha vulnerado mi derecho, lo cierto es que técnicamente ocurre. Técnicamente ha vulnerado el derecho, pero materialmente es indiscutible que el daño no se le ha producido, sino que
lo que ha obtenido o lo que va a obtener es una mayor difusión de su obra y una mayor facilidad en la explotación de la misma. Seguramente aumentarán sus conciertos, aumentarán sus contratos, aumentará su explotación. Claro, desde el punto de vista jurídico esto es complicado. Es complicado poder establecer una acción de responsabilidad cuando el daño es cuando menos confuso. Uno podría hablar del derecho moral, pero extraña violación del derecho moral a aquella conducta que te convierte en alguien absolutamente famoso y que aumenta, por supuesto, aumenta la explotación de tu obra. Esto es un asunto que está en una discusión y que vamos a ver posteriormente cómo se solventa. Claro, ¿qué decir de los sistemas en los supuestos de infracción a través de las nuevas tecnologías, a través de la explotación de los contenidos digitales? La vulneración masiva de obras protegidas, fundamentalmente a través de las redes de intercambio, las peer-to-peer, sistemas como Napster, Amazon, WinMX, Emule y tantos otros, en los que redes descentralizadas intercambian obras protegidas, vulnerando, por supuesto, el derecho de comunicación pública, aquel quien lo pone a su disposición. Los ciberlibertarios hablan de quienes comparten y quienes bajan la música, quienes realizan el download, están realizando una vulneración del derecho de reproducción. Esto técnicamente es indudable. La jurisprudencia es enorme desde el año 2000 con el mítico sistema Napster hasta las recientes sentencias en Europa, tanto en España como en Francia o la propia Bélgica. La vulneración, insisto, es clara. El problema es igual, ¿cómo vamos a subsanarlo? ¿Cómo se va a eliminar? El ámbito norteamericano lo tiene claro, lo tuvo claro desde la doctrina Napster, en el que se declaró que aquello no era un fair use, no era un uso justo, que alguien con quien compartía una canción, obra protegida en Napster, no lo estaba compartiendo con un amigo es otra cosa. El sistema norteamericano, les digo, lo tuvo claro, estableció claramente la sanción y aplicó, conforme al derecho de daños, sanciones ejemplares. Sanciones ejemplares en el sentido en el que no solamente establecía daños resarcitorios, es decir, una mera acción como derivada de la mera acción resarcitoria, por el coste que hubiera supuesto la descarga de la canción, sino que además unos daños resarcitorios extraordinariamente elevados, alrededor de unos $100.000 por descarga. Una descarga de una canción, $100.000, dos descargas, $200.000, y así sucesivamente. En Europa la situación varió sustancialmente, ¿no? Casos como el caso WinMX en España, el caso Kazaa en Francia, que estableció una sanción de unos 6.000 euros por descarga y una pena privativa de libertad que finalmente no se hizo efectiva. La responsabilidad civil, junto con la responsabilidad penal, como forma de lucha contra comportamientos sociales y modelos de negocio que cambian. Por eso, el derecho siempre es un arma peligrosa cuando no se adapta adecuadamente. Y en el ámbito de la propiedad intelectual, lo cierto es que se está tardando mucho en readaptarla. Yo, que no soy sospechoso de ser contrario a la protección de las obras protegidas, que no soy sospechoso de estar en contra de la propiedad intelectual, lo cierto es que la propiedad intelectual y el cuerpo de los derechos de autor sí necesitan una readaptación y un equilibrio, algo que teóricamente se lleva haciendo desde el año 96, pero que no termina de hacerse. Al final es el propio mercado existe, pero también en buena medida los modelos de negocio quienes están realizando este cambio, ¿no? Un cambio que no quiero pasar por alto. El sistema de daños norteamericano parte de una concepción muy clara. El que la hace la paga y además sirve de ejemplo para que otros no lo hagan. Era básicamente la teoría del hombre bueno del juez Oliver Holmes, cuando decía: si las normas jurídicas están pensadas para hombres buenos y son justas, los hombres buenos no las vulnerarán. Si las normas son injustas, los hombres buenos tampoco las vulnerarán.
pero los hombres malos sí. Por tanto, las normas tienen que estar pensadas para los hombres malos. El hombre malo que vulnera una norma tiene que saber que no solamente va a reparar el daño, sino que además va a tener un escarmiento por no volver a hacerlo. El fundamento del derecho norteamericano. En la Unión Europea, en el ámbito del derecho al asilo continental, no ocurre solamente en la Unión Europea, sino también en toda América Latina, la posición es justamente la contraria. Es, no, el derecho es solamente resarcitorio. El derecho es solamente resarcitorio. Usted comete un daño y, bueno, usted tiene que repararlo con los intereses correspondientes, pero nada más. Hasta aquí es suficiente, no es necesario ahondar. La pregunta que a mí siempre me pareció cínica, no voy a citar el autor, aunque me acuerdo, que preguntaba por qué tengo que hacer viuda a la rica, por qué tengo que hacer rica a la viuda de un señor al que un borracho en un accidente de tráfico mató. No, ¿por qué tengo que hacerla rica? Pues la razón, un norteamericano lo tiene claro, tiene usted que hacerla rica para que los siguientes no lo hagan, para evitar esa situación. En Europa, la responsabilidad civil por muerte de automotor, por ponerles un ejemplo, está limitado en tablas, en las tablas de riesgos. Lo he visto muchas veces, y nunca sin perder la indignación. La muerte de una persona de 16 años en España vale porque un tipo borracho en un BMW la arrolle, vale 25.000 euros. Si eres viejo, vales menos, porque económicamente tu proyección económica es menor. Generalmente el que lleva el BMW tiene un seguro a todo riesgo que es el que va a pagar. Y muy probablemente es difícil que entres en la cárcel. Es cierto que puedes entrar en algunas situaciones si aquello es muy flagrante, como le ha pasado a un famoso torero en fechas recientes, en el que ha hecho una estancia en prisión breve, muy breve, muy breve. Un elemento, sin embargo, patrimonialmente prácticamente no se ha visto afectado en ningún momento. Esta situación es sostenible en el tiempo, es sostenible tener un sistema de responsabilidad civil en el que las acciones punitivas, tanto penales como civiles, intenten cambiar esta conducta continua de infracciones, fundamentalmente cuando en gran parte de la sociedad no existe o no existía la conciencia de estar lesionando un bien jurídico. Yo creo que en los últimos años esta situación ha cambiado a través de eso que se está conociendo como el principio de atracción a la legalidad. El principio de atracción a la legalidad, la explotación de bienes culturales, cine, música, televisión, está volviendo al terreno de la legalidad, a la no comisión de infracciones de derecho de autor, no tanto porque la ley lo prohíba, sino porque los propios modelos de negocio lo han cambiado. Se ha producido un cambio desde bajarse una canción en una red peer-to-peer, que era algo que se conocía como algo interesante, algo, si me permiten la expresión, algo cool, ¿no? Algo atractivo, a hoy en día, pues, algo un tanto feo, algo que empieza a entenderse que no está bien, teniendo acceso a otros sistemas como pueden ser Spotify, como puede ser Netflix, que han producido una atracción a esa legalidad. Lo veo continuamente cuando tenemos actividades con chicos jóvenes en los que comprar un CD o un DVD o descargar películas por internet de manera ilícita les parece algo, empiezan a tener la idea de que es algo que no está bien, empiezan a tener el concepto de una infracción, pero sobre todo, empiezan a tener el concepto de que es algo poco elegante, que es algo que, en fin, que ellos no están dispuestos a hacer porque pudiendo acceder mediante Netflix o pudiendo acceder mediante otras plataformas de streaming legal, no tienen. Y esta es una discusión, esta es una lucha que la industria conoce bien. Por eso, en la actualidad, hay una guerra desatada en el mercado de los distribuidores digitales. Técnicamente, los comunicadores públicos digitales, Amazon, Apple y Google Play. Amazon no vende Kindles porque le apetezca mucho vender dispositivos, sino básicamente lo que quiere es hacer fuerte su canal de distribución, igual que quiere hacerlo fuerte Google, igual que lo quiere hacer fuerte su Apple Store, Apple. Quien tiene un iPad va a comprar en Apple, quien tiene un celular Android va a comprar en Google Play. El negocio no está
en vender el aparato, el negocio está en fidelizarte al negocio, al canal de distribución. Es realmente curioso cuando alguien dice voy a comprarme el modelo nuevo de Apple porque es que así me valen las aplicaciones, ¿no? Es una excusa porque las aplicaciones en total valen como 12.000, 15.000 pesos y la diferencia de precio es de 1 millón de pesos, pero es un ejemplo de cómo se fidelizan, ¿no? Ahí está el negocio, ahí está la guerra actual, la guerra desatada para obtener ese canal de distribución, ese canal de acceso a las obras protegidas que va a ser, sin lugar a dudas, el ámbito del futuro. Cuando examinamos el ámbito de la indemnización, cuando examinamos la forma en la que vamos a indemnizar, el elemento que tenemos que mirar de manera clara es el artículo 140 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual española. Desde el punto de vista del derecho español, esta es la norma que, sin lugar a dudas, centra todo el debate, ¿no? Señala, yo creo que 2 puntos importantes, ¿no? El primero es la indemnización por daños y perjuicios, que comprenderá no solo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación del derecho. Es decir, inmediatamente inserta en el tipo normativo tanto el lucro activo como el lucro cesante. Algo que tradicionalmente se había discutido, ¿eh? El lucro activo estaba claro, pero el lucro cesante era algo que para gran parte de los operadores, no digo que jurídicos, pero sí económicos, prácticamente no existía. O señalaban que, bueno, que era una cosa como secundaria, cuando realmente no es así. En segundo lugar, la situación de los derechos morales. Se recogen expresamente esta vulneración de los derechos morales atendiendo a las 3 consideraciones o 3 condiciones que les señalé anteriormente y que, en buena medida, como les indicaba, no deja de ser una remisión a los tribunales que en su arbitrio puedan establecer cantidades en equidad. La indemnización por daños y perjuicios, sin lugar a dudas, tiene un carácter subjetivo. Es decir, debe obrar dolo o culpa y sin lugar a dudas, así debe ser. A pesar de el continuo crecimiento en el ámbito de la teoría de responsabilidad civil, la teoría general de responsabilidad civil, del proceso de objetivización de la responsabilidad, yo creo que esto tiene sus límites. Y en el ámbito de la propiedad intelectual esto no debe ser así. Es decir, la responsabilidad debe ser una responsabilidad de carácter subjetiva. No es una cuestión solamente del legislador español. El legislador comunitario europeo, en la Directiva Antipiratería del año 2004, ya establece esa recomendación. Ya señala, hombre, que la normativa tiene fundamentalmente esta cuestión. Claro, el problema viene a la hora de determinar el daño. ¿Cómo se va a determinar ese daño? El lucro cesante presumible, es decir, más o menos se puede indicar el daño que se hubiera producido y el precio que se hubiera cobrado si efectivamente la autorización se hubiera producido. Esto es lo que parece que ocurriría. A la hora de determinar el daño es, bueno, si usted lo hubiera realizado, ¿cuánto ha tenido que pagar? 2.000 euros, eso es lo que debe pagar. O, bueno, ¿cuánto ha dejado usted de producir porque un tercero ha utilizado ilícitamente su obra? Pues se valora en tanto y se paga. Una cuestión que a mí personalmente me suscita muchas dudas. Me suscita enormes dudas. Y me suscita enormes dudas porque la normativa, el artículo 140 habla de las consecuencias económicamente negativas. La indemnización de daños y perjuicios afectará a las consecuencias económicamente negativas. Es una cuestión que es como efectivamente una nebulosa. Una realidad en la que realmente no sabemos si nos encontramos, desde el punto de vista jurídico, desde una acción meramente resarcitoria o nos encontramos a los pies de una acción de enriquecimiento injusto. Todo parecería indicar que nos encontramos al albor de una acción de enriquecimiento injusto. Claro,
Esta situación plantea supuestos como los siguientes. Músico que realiza en su casa una fiesta en el que interpreta un tema nuevo, alguien de los que está presente lo graba con un celular, realiza una versión secundaria en la que a través del proceso de marketing adecuado en redes sociales y en la industria musical se convierte en un éxito total. Nos encontramos con que la acción resarcitoria pues difícilmente se puede producir, porque realmente el daño que se le produjo es ridículo, es un daño muy bajo. Y la acción por enriquecimiento injusto, pues es que estaríamos en la misma, porque es que el valor que tenía el de la obra originaria de la que se derivó la segunda, pues el valor sería una cuestión mínima. Dicho en otros términos, en un sistema de daños como el que tenemos, pues nos encontramos ante un violador de derechos prácticamente impune. Prácticamente impune. Esta es una realidad que preocupa. Es cierto que no es una cuestión muy habitual, pero que sí ocurre. Por ello, algunos autores están señalando en el ámbito de la doctrina que la introducción del beneficio del infractor debe ser un criterio de determinación de la responsabilidad civil. Mire usted, yo no le voy a preguntar a usted cuánto es el daño o cuánto voy a resarcir en base al valor original de la obra que yo he vulnerado. ¿Cuánto habría usted dejado de ganar? No. Lo que voy a hacer es, a partir de lo que yo he vulnerado, que técnicamente he vulnerado sus derechos, ¿cuánto me he beneficiado yo? Y en base a ese beneficio que yo he realizado, proceder a una determinación de la sanción derivada de la infracción de la responsabilidad civil correspondiente. Esto podría ser una especie de alternativa entre lo que algunos consideran los daños punitivos salvajes del sistema angloamericano. No es mi caso, yo me declaro fiel fan y admirador del derecho de daños norteamericano. Creo que es de las pocas partes del derecho norteamericano que es salvable, pero le funciona realmente bien. Frente a los daños resarcitorios, que existen en nuestros ordenamientos jurídicos. Unos daños resarcitorios que bien pueden ser calificados de meramente simbólicos. Meramente simbólicos. No entremos en la discusión de señalar si existiendo en Colombia o en cualquiera de nuestros países daños punitivos, las acciones por infracción de propiedad intelectual serían o no denunciadas. Serían o no denunciadas. En Colombia, igual que en España, a título personal prácticamente nadie denuncia nada porque es mucho más complicado el proceso, es mucho más costoso que una posible sanción. Esta situación genera otro problema, genera algún problema que no es baladí. Genera algún problema que no es baladí. Uno de estos problemas es que la acción de enriquecimiento, una acción de enriquecimiento sin causa, exige la concurrencia del dolo culpa del enriquecido, que en este caso podría producirse. En el caso que le señalaba del tercero que graba, el dolo podría producirse, pero que además ese enriquecimiento sea correlativo al empobrecimiento de alguien. Yo me enriquezco porque me enriquezco de manera injusta a costa tuya. En este caso no ocurre. No es que no ocurra, es que lo que ocurre es lo contrario. Si el infractor convierte en éxito la obra transformada del principal, seguramente el principal obtendrá a futuro mayores beneficios porque en el futuro quienes quieran explotar la obra derivada muy probablemente querrán obtener los derechos de la obra principal. O muy probablemente el titular de la obra principal llegará a acuerdos con el titular de la obra derivada para legalizar la situación. Es decir, que es muy difícil que esta situación se produzca. Por ello,
había que buscar una especie de situación intermedia. La situación era complicada, la situación no es sencilla. Había que buscar una situación intermedia. Los alemanes crearon una doctrina, saben ustedes que los alemanes en propiedad industrial e intelectual y en derecho de la competencia, pues son a esta rama del derecho lo que los italianos a la pasta. Es decir, sin lugar a dudas, son los líderes prácticamente mundiales en esta disciplina del derecho, ¿no? Lo que ellos llaman la Dreifach Entscheidungsbegründung, que es una solución que consta de 3 fases. Es una especie de posición intermedia. Lo que dicen es lo siguiente. Dicen, mire, para que no tener que preguntarnos si en realidad cuando se produce una violación del derecho de infracción, ante estos supuestos que pueden dar resultados injustos, haya que preguntar, acción de resarcimiento, el infractor salió beneficiado. Sí, yo resarzo, pero el resarcimiento es ridículo. Para decir, oiga, una acción de enriquecimiento injusto, de acuerdo, sigue siendo ridículo porque lo que ha valido es la obra que resultó de la infringida, pero la originaria prácticamente no tiene ningún valor. Perfecto. No, lo que haremos será establecerle una triple opción. Primero, se le otorga a la víctima, se le otorga la oportunidad de decir, ¿usted prefiere reclamar una compensación por el daño sufrido o prefiere reclamar, en caso de que no exista daño, lo que el demandado habría tenido que pagar en caso de que le hubiera solicitado el permiso? O, y aquí viene lo importante, o establecer la restitución de los beneficios obtenidos como consecuencia de la infracción. Muy bien, usted vulneró la obra, mi obra, que podría valer poco o mucho, podría ser una obra calderilla, eso que los alemanes llaman la Kleinmünzen, puede ser una obra calderilla, pero lo cierto es que usted ha obtenido con la obra derivada, vulnerando mis derechos, una rentabilidad enorme. Si yo le solicito las 2 primeras opciones, no pasa nada, pero si le solicito la tercera, seguramente usted se verá dolido y seguramente usted evitará proceder a una infracción en el futuro. Esto se suele ver o se suele señalar como una alternativa más razonable a los daños, a la implantación de los daños punitivos en el ámbito de la responsabilidad civil. Pero no nos engañemos, no nos engañemos. Esto no tiene nada que ver con la teoría del derecho, no tiene nada que ver con esta cuestión. La no implantación de los derechos punitivos en Europa, igual que en Latinoamérica, se debe fundamentalmente a la lacra que asocia nuestras sociedades, que manipula completamente eso que conocen como el libre mercado, que es el sector financiero. El establecimiento de daños punitivos implicaría un aumento de los seguros, aumentaría una cuestión que sería completamente necesaria, pero que en muchos países el sector financiero, al contrario de lo que podría parecer, porque uno podría pensar, bueno, los seguros florecerían, pero al contrario de lo que podría parecer, generaría en el sector una gran inestabilidad. Y esto no es muy bien visto, es algo que genera bastantes reticencias. Hubo 2 casos en Alemania que establecían esta posición, que dieron que los tribunales, el Landgericht de Bremen y el Landgericht de Hamburgo, 2 tribunales que están justamente por debajo del Tribunal Supremo alemán, solventaron. El primer caso fue el caso del llamado el New York Reise, el viaje a Nueva York. El caso del viaje a Nueva York, un señor que entra de polizón en un vuelo de Lufthansa y hace el vuelo Berlín-Nueva York sin pagar. Y cuando se le solicita ejercitar la acción de responsabilidad, se plantea esta cuestión de, bueno, ¿cuál es el caso que se va a utilizar? ¿Qué forma vamos a solventar? ¿O cómo se le va a imputar esa responsabilidad? No podían aplicarse las reglas de la responsabilidad contractual porque evidentemente no había contrato. Tampoco la de la responsabilidad extracontractual, porque determinar el daño de alguien que va como polizón es extraordinariamente difícil. El tipo iba en una bodega en el que sobraba espacio de carga, por tanto, acreditar un daño efectivo a la compañía
pues era cuando menos improbable. Y lo que hizo básicamente el tribunal fue aplicar esta nueva teoría, la Dreyfus, diciendo que, bueno, que en realidad lo que había hecho es que el polizón se había enriquecido personalmente a costa de la compañía aérea y que la compañía aérea tenía derecho de reclamar no en base a la responsabilidad contractual, acción resarcitoria, no en base a una responsabilidad extracontractual, sino en base a el tercer criterio de esta doctrina jurisprudencial, previamente doctrinal alemana, en la que se señalaba que debía pagar por el beneficio que injustamente el infractor hubiera cometido, en este caso el tiquete del pasaje. Una cuestión que fue muy curiosa porque en el proceso la compañía solicitó el coste de viaje en clase turista y él solicitó el resarcimiento como carga, porque evidentemente había ido en la bodega. Cuestión que finalmente el tribunal aceptó y parece que es en la historia de la aviación comercial el único caso que se ha producido, ¿no? Esta situación es, junto con otro caso conocido y famoso, el llamado caso Ariston, en el que esta tercera situación o esta posición doctrinal se había producido. En ambos casos la situación fue la misma. En la actualidad, la posición que se mantiene en Alemania y que se está influenciando en el resto de los países es el establecimiento de esta triple opción, como una salida intermedia que facilite dos cosas. Por un lado, facilitar el establecimiento o el encuadre técnico-jurídico de la acción de responsabilidad civil en los supuestos que, como les he señalado, no se pueden aplicar con facilidad una acción de resarcimiento o aplicarla con facilidad lleva resultados no queridos o una acción de enriquecimiento injusto. Y por otro lado, facilitar enormemente la difusión del precio. Una última cuestión y finalizo. El artículo 140, junto a esta cuestión, que es el núcleo de la problemática, establece que si el infractor, para ejercitar la acción procesal de resarcimiento de daños y perjuicios, necesita realizar una acción de investigación, esos daños de investigación o esos gastos que incurre en la investigación podrán incurrirse o podrán englobarse dentro del quantum resarcitorio. Esto es un elemento que parece razonable, pero parece razonable siempre y cuando se aplique el criterio de proporcionalidad. No es posible, como en ocasiones ha ocurrido, y ocurre con bastante defensa, con bastante habitualidad, debido fundamentalmente por el ansia de los abogados de cobrar minutas sustanciosas, de cobrar cantidades que superan en muchas ocasiones la cantidad en litigio en gastos de este tipo, ¿no? Debe aplicarse un sistema de proporcionalidad, un principio de racionalidad que no viene fijado en la ley y que es algo que hubiera debido. Y finalmente, una última cuestión, la cuestión de la prescripción. Esta es una cuestión que ocurre en España, también ocurre en Alemania, también ocurre en Italia, el ámbito de la prescripción de la acción de responsabilidad civil, que es un plazo de 5 años. Un plazo de 5 años que ocurre para los derechos de autor, pero que no parece ocurrir exactamente igual en marcas, patentes y diseño industrial. Hay también un plazo de 5 años, pero no hay un plazo retroactivo. Es decir, uno puede ejercitar, se dice que el plazo de prescripción cuenta desde los 5 años, desde el momento en el que se pudo ejercitar la acción. De tal manera que en el ámbito del derecho de autor uno puede ejercitar una acción por infracción de hechos que ocurrieron muy anteriormente a los 5 años inmediatos al ejercicio de la acción. No hay un límite retroactivo. Los tribunales a veces lo aceptan, a veces no, es objeto de discusión y es algo que debería haberse previsto en la ley porque si no se establece una situación de una cierta inseguridad jurídica. No les aburro más. Muchas gracias.